tener que se presente nuestra querida hermana, amén. Su nombre, su apellido, su edad, estado civil, color favorito. y queremos saber, ¿De qué congregación viene amén, también? para que todos sepan quién es nuestra querida hermana Silvia Rodríguez. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga en esta tarde a toda el Sirve audiencia que nos sigue, que sigue este canal por vía online. Mi nombre es Silvia Rodríguez de Neira, soy casada, tengo 33 años de edad, vengo de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial aquí en el Ecuador. Mi pastor, pues, supervisor reverendo Eugenio Macías Corbacho. Amén. Que me ha dado Saludos, la pastor. bendición de poder compartir junto con ustedes mi experiencia de vida, ¿no? De que Dios sigue haciendo milagros extraordinarios, de que la era de los milagros no ha pasado, de que Cristo sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y ya que me han dado esta oportunidad, pues voy a comenzar a testificar parte de mi vida y también el accidente, ¿no? Amén. Bueno, vengo de un hogar tradicional, padres separados, llenos de conflictos, llenos de problemas. Me quedé sin papá a los 12 años de edad, él se separó de mi mamá. Luego el Señor a mí, puedo decir que me comenzó a llamar y a buscar a los aproximadamente 15 años. Me comenzaban a predicar el evangelio, me gustaba mucho la doctrina evangélica. Yo siempre decía que había cosas muy importantes las cuales los evangélicos anunciaban. Y una de las mayores cosas es que había un cielo y un infierno, cosa que en la religión tradicional a la cual llevaba mi familia, pues no se topaban esos puntos. Entonces comenzó a inclinarme por la doctrina evangélica en aquel tiempo. Recuerdo que, bueno, mi madre, muy buena madre, pero tenía ella pues sus debilidades, era carácter demasiado fuerte, sufrí muchos maltratos en la casa. Pero bueno, ahora que he madurado también puedo entender que hay cosas que me ayudaron a bien, hay cosas que creo que se les pasó la mano, pero gloria a Dios por eso. Yo fracasé a los 15 años, yo me fui de la casa cuando Dios me estaba buscando, me rebelé en mi casa, me fui. Traspasé por muchos dolores porque ya a mí me habían anunciado, ya me habían predicado y me decían que yo tenía que buscar a Dios para que Dios me diera un buen esposo, un esposo cristiano, un esposo lleno de Dios, pero a mí me predicaban, pero mi familia ninguno era cristiano y nadie era cristiano en la casa. Entonces como que faltaba ese empuje, ese apoyo en la casa, esa cobertura en la casa. Entonces fracasé, hermanos, y de joven. Y luego pues salí de los lugares de los brazos de mamá, de papá. Y mi vida no fue muy dura, fue muy dura, muy dura, muy dura. Hermanos, y Cristo vino a mi vida en el 2010. 2010 aproximadamente. Ahí aceptó al Señor en el Dios 2010. vino a mi vida. Dios vino a mi vida tomando una mujer que para la gloria de Dios pues ya ella está con el Señor. Una mujer que me abrió sus brazos, que la recuerdo mucho, hermanos, porque ella hizo un papel de madre, de amiga, de protectora, siendo ella cristiana y yo siendo mundana. Nunca me dio la espalda. Y siempre ella guardaba en su corazón, y siempre me lo decía, quizás cuando tú busques a Dios, yo ya no esté, pero tú te vas a acordar de mí todo el resto de tu vida, porque yo he venido para ayudarte. A mí Dios me puso el sentir de ayudarte. Hermanos, y esa mujer fue mi impulso, mi empuje. Yo era mundana, era inconversa, recuerdo, y ella ya era bien cristiana, hermanos. Y como yo ya había fracasado, yo vivía sola, ella siempre estuvo conmigo. Hermanos, y ella
comenzó a adoctrinarme a la palabra, pero estaba joven, hermano, 16 años, la fiesta, la El mundo juventud, y lo el que ofrece. mundo, uno comienza a descubrir el mundo, pero ella abrió su corazón y fue muy paciente conmigo. Yo recuerdo que ellos hacían actividades en su iglesia y creo que como en toda la iglesia del mundo, siempre se convoca al pueblo, hay pueblos que no le gusta trabajar, otros que no pueden y ponen excusa. Y yo recuerdo que ella se levantaba muy de madrugada, hermanos, a trabajar. Y como vivíamos frente de la casa, yo en mi casa y ella en la de ella, yo me levantaba junto con ella a trabajar. Yo siento inconversa, trabajé con ella. Y me comenzó a gustar eso, me comenzó a gustar Trabajaban esa para la armonía. obra. Sí, trabajábamos en las actividades de la iglesia de ella. Y me gustaba mucho eso, me comencé a involucrar en esa área, me gustó mucho esa área. Y yo creo que esa fue la mejor arma que Dios tomó para enamorarme. Porque me comenzó a gustar tanto que ya ni siquiera esperaba que haya actividad, sino que más bien yo impulsaba que haya más. Porque Amén. ya yo me estaba enamorando de Dios. Hasta que un buen día pues vino Dios directamente, su Espíritu Santo, y trató conmigo. Yo recuerdo que esa noche, ya casi era madrugada, y vino el Señor y me habló. Y me dijo estas palabras claramente como están en la palabra de Dios. Y me dijo, con amor eterno te he amado por cuanto te prolongué mi misericordia. Me dijo, joven, te estoy buscando, joven, te sigo esperando. Yo recuerdo mucho esas palabras. Y recuerdo que Dios, hablándome al oído en sueño, comenzó a redactarme mi vida. Y me dijo, yo he visto tus lágrimas, he visto cómo te has criado desde tu niñez, he visto que te han dicho lo que ha estado más oculto en tu vida, porque tú eres producto de un embarazo no deseado, tu madre quiso abortarte y eso te dolió y eso te ha tenido alejada. Así me hablaba Dios. Yo recuerdo mucho eso. Y Dios comenzaba a hablar a mi vida y quebrantar mi corazón. Y me dijo, pero hoy estoy aquí y he venido a buscarte porque quiero que tú me sirvas. Cayó mi vida rendida y solo dije, Señor, aquí está mi vida, aquí estoy para servirte. ¿En qué puedo servirte? No sé, pero ya por el discernimiento creo que eran las actividades porque eso me encantaba, aleluya. Amén. Y Dios comenzó a tratar conmigo ahí, yo vine, entregué mi vida a Cristo y de ahí para allá comencé a caminar con Dios. Comencé a caminar con Dios, guardándome para Dios, guardando su palabra, buscándolo a tiempo, fuera de tiempo, involucrándome mucho con las madres, con las abuelas, con esas personas maduras en la iglesia, porque de esa gente es donde uno aprende. Bendito sea el nombre de Jesús. Esas eran mis amigas, las hermanitas de la iglesia, las madres, las abuelas. Ellas eran mis amigas. Y yo me involucraba mucho con ellas, hermanos, hasta que, bueno, hubieron situaciones en esa iglesia, tuvieron muchos que evacuar la iglesia, fueron. Yo también ya comencé a trabajar en mi vida secular y tuve que cambiarme de obra. Y en ese transcurso de mi vida, pues conocí a mi esposo, el que es mi esposo en la actualidad y el que va a ser hasta que me muera, hasta que Cristo venga. Amén. Gloria a Dios. Que Dios lo bendiga grandemente a mi esposo, ha sido una bendición para mí, un hombre de Dios, un hombre que siempre decimos que Dios lo entalló para mí, un hombre que es una bendición. Cuando uno sabe esperar en Dios, Dios le va a dar siempre lo mejor, siempre Amén. lo mejor. Siempre esperar en Dios. Y un hombre que ya vamos a tener pues 10 años ya de casados y ha sido una bendición en mi vida también, en mi vida espiritual una bendición muy grande. Un hombre que me ha ayudado en muchas áreas de mi vida y, y servimos a Dios. Y como a todo ser humano, ¿no? Sabemos el día que nacemos porque nuestros padres nos dan los registros, no es la fecha, pero no sabemos el día que puede acabar nuestra vida en esta tierra. Y así, transcurriendo nuestra vida de cristianos, pues nos suscitó un problema, una prueba, lo tomo yo esto como una prueba, como un testimonio
como algo grande que Dios hizo, que mostró su amor, su misericordia para conmigo y para todo aquel que esté alejado de Dios o que esté pasando por una situación similar, que sepan que Dios siempre va a estar ahí, que Dios siempre está ahí. Hasta en los peores momentos de nuestra vida Dios está ahí. Su misericordia está ahí. Amén. Yo recuerdo el 16 de diciembre, pues ya estamos a 5 o 6 días de cumplir 3 años. El 16 de diciembre del 2018 a las 4:10 aproximadamente. Mi esposo tiene un vehículo, una moto, y íbamos en la moto, íbamos para la casa, alistarnos para el servicio en la noche de la iglesia. Recuerdo tanto. ¿Ustedes se congregaban ahí ya en qué iglesia? Ya estábamos en el movimiento. Ya estaban con donde el Sí, pastor Eugenio. ya estábamos en el movimiento. Ya. Y nos íbamos a alistar para la iglesia, el servicio de la noche, eran las 4:10 de la tarde. Íbamos por la calle céntrica de Esmeralda y Capitán Nájera, virando Capitán Nájera, cogiendo Esmeralda. Hermanos, y yo recuerdo que había un bus del lado derecho, nosotros íbamos en el carril central. Un domingo no hay mucho tráfico, un domingo es más para la casa, la familia. Ustedes venían del trabajo. Veníamos del trabajo, íbamos iban para para la Durán, casa. para nuestra casa. Ustedes sí cargaban casco y todas las protecciones de ley. Claro, sí, con casco, Con con casco todo. bueno. Sí, Sí. con ¿Y, casco. y qué pasó? Su esposo iba manejando. Así es. Él iba a virar la calle, ¿no? Viró la Capitán Nájera para coger la Esmeralda, Él viró, pero al virar no había carro No que pasaba. había bus. No había bus. excepto el que estaba a la derecha nomás dejando pasajero, pero atrás no venía carro. No venía. Y ahí Sí. entonces, ¿qué pasó? Cuando de pronto eso es algo que para mí es inexplicable. Para mí es inexplicable. Yo solo sé que mi esposo vio el retrovisor y cuando yo volteé ya el carro lo teníamos encima. Quisimos, o sea, es como que queríamos decir, ¿qué pasó? ¿De dónde apareció? Pero ya no hubo tiempo a nada. No hubo tiempo a nada. Yo cuando sentí que ya el carro iba impactando la moto, una fuerza tremenda, que si íbamos en el carril central, del mismo impacto lo desvió al carril izquierdo. Y a lo que pasa la llanta primera, pues no, la de adelante, a lo que va pasando la llanta, yo voy cayendo de la moto. Quedo debajo del carro entre las dos llantas. la distancia de la llanta delantera y la trasera. Ahí quedé. En medio. En medio. Entonces, cuando pasa la llanta trasera, ahí es que me agarró la cabeza. Pero al caer, del impacto que cae, se le sale el casco. Claro. O con casco y todo. No, el casco salió debajo del carro botado. Pero el bus la cogió usted, no cogió la moto, no cogió parte de la moto, solo. A mí. Usted cayó de ese lado y del otro lado estaba su esposo. Así es, cayó mi esposo del otro lado. Usted no se agarró de su esposo, entonces. No. El impacto Del impacto, mismo, creo del que impacto fue. ¿qué fue? ¿Del impacto del bus hacia atrás de ustedes o fue del lado, como que los empujó? De atrás. De atrás. Y eso hizo que usted se balancee y caiga del lado donde Así estaba el otro es. bus, del lado derecho. Sí. Ya. Y caía debajo del carro. A lo que voy cayendo cayó el casco. Me vi debajo del carro y sentí solo que la llanta pasó la cabeza. Santo. A lo que yo sentí que la llanta pasó la cabeza, sentí como que me apretaban la cabeza, aquí. sintió Oh, que se dámelo. partió, sonó. No, se no sonó descuartizó. nada, solo sentí que la apretó. Así, la apretó fuerte, pero aquí sí sentí que me abrió, aquí. Aquí en la parte que tiene la Sí, cicatriz. por eso a mí me hicieron una reconstrucción en esta vista. No sé si usted se da cuenta que yo tengo esta vista más pequeña que la de acá. Amén. O sea, aparte de que son pequeñas, pero esta está más pequeña. Porque aquí me hicieron una reconstrucción. Cuando la llanta pasa por su cabeza, una llanta de bus le pasa por la cabeza, se le reventó algo, una arteria, porque sangró. Claro, sangré. Pero lo milagroso que es Dios no me tocó a fondo la vista, sino obviamente hubiera perdido la vista derecha. Y ahí entonces cuando pasó eso, ¿qué más pasó? Su esposo que Ya, pues pasa la llanta por la cabeza y va agarrando todo el brazo. le agarró el brazo también. Sí, todo el brazo lo agarró. Le aplastó la llanta. Sí.
Por eso yo tengo estas marcas aquí que son las heridas de fisión de la llanta. Amén. Más adelante, conforme va contando, vamos a presentar unas imágenes que son evidencias después en cuando estuvo hospitalizada y también Ya después, tengo ya la- después que ella salió de alta, son evidencias vivas de lo cual me está contando la hermana que es el testimonio del Así es. accidente de vehículo que tuvo cuando la llanta le pasa por la cabeza. Amén. Y cuando sucede eso, cuando usted cae, su esposo, ¿qué hizo? El bus, ¿qué hizo? ¿Qué pasó con el bus? El bus se dio la fuga. El bus se dio la fuga. No Sí. vio qué número de bus, qué O sea, línea. sí, mucha gente cogió la placa y todo, pero dicen que el bus avanzó 2 cuadras más adelante, o una creo que era, y el chofer se dio la fuga. El chofer se dio la fuga, sí. Cogieron el bus entonces. Sí, creo que cogieron el bus porque cuando estábamos en el litigio del problemas con la ATM, sí creo que habían cogido el bus. Yo de eso no estoy muy empapada porque Porque lo estaba- mío fue en el accidente en el hospital. Claro, y quien estuvo ahí viendo todo también después que pasó eso es su esposo, pero él le contó, ¿verdad? Sí, después medio me contaron porque en sí no me querían decir nada. No le querían contar. No, no me quieren decir nada porque hasta donde yo sé, lo que a mí me costó descubrir en el hospital es que a mí me habían cortado el cabello. Pues no es que yo tengo una rotura de acá tengo una costura como de 35, 40 puntos. Acá. Entonces la llanta cuando pasó por su casa, ¿qué daño hizo en su cuerpo? Mira, solo sé que la apretó, solo yo sé conscientemente que la apretó y que sentí la llanta que me fue desgajando aquí, ¿no es cierto? Pero luego que ya pasé el carro, luego que quedé inconsciente tirada en la calzada, sentí que a mí me pusieron un trapo aquí, Detrás de su cabeza. de este lado de mi cabeza. Sentí que me pusieron un trapo y escuché que decían está sangrando. Ya usted no abría las vistas. No, yo no pude abrir la vista. Ya estaba inconsciente. No ella. pude estaba- abrir. estaba consciente. No, sí, no pude abrir la vista hasta que llegó la ambulancia, hasta que me treparon a la ambulancia. Yo recién pude abrir esta vista. Mientras estaba en la calzada, su esposo y la gente se aglomeró, ¿verdad? Seguro que se aglomeró porque yo escuché Porque usted mucha escuchaba. gente. ¿Y su esposo qué le decía? ¿Usted escuchaba que su esposo le hablaba? Claro, él se arrodilló donde yo estaba y me cogió la mano. Y él comenzó a A clamar, orar, tengo sí, exacto. entendido que su esposo comenzó a clamar a Dios frente a toda la gente. A él no le dio vergüenza, él no pensó en que la gente lo iba a ver, que decía, comenzó a clamar y él clamaba Así y es. y le apretaba la mano y le decía, ¿a usted qué le decían? Que tranquila, que Dios nos iba a ayudar y que orara. Y que orara. Sí. ¿Y usted cómo se sentía en ese momento? Bueno, yo en lo personal yo sentí como que mi vida se iba acabando, se iba apagando. Yo sí sentí que me iba yendo. Antes de ese accidente, ¿usted no tuvo una experiencia, algún sueño, alguna revelación? ¿Algo le anunciaba sobre ese accidente? A ver, un día antes del accidente, yo estaba aseándome y escuché en el baño de la casa que me dijo una voz así, prepárate. Solo eso. Y salí del baño y me puse a orar. Recuerdo que me puse a orar y el Espíritu Santo comenzó a llenarme con su presencia. Y entra mi esposo y me dice, ¿qué le pasa? Y yo le dije, solo abrázame, no sé. No sé qué va a pasar, no sé qué me quiere decir Dios, pero solo me dijo el Señor, Prepárate. prepárate. Entonces, cuando llegó el momento, usted estaba en el accidente, Me acordé de ¿se lo acordó que- de esas palabras? Sí, Ay, ¿verdad? Entonces ya usted podía decir, bueno, Señor, tú tienes el control. claro, Y yo se comencé sen- a orar. Yo le comenzó dije, a orar. Señor, yo siento que ya me voy. Yo siento que este es mi último momento. Recíbeme, Señor. Yo pido misericordia por mi alma. Si algo no he terminado de hacer en la tierra, perdóname. Se volvió a Me arrepentir por pongo a ser. cuentas se puso a contigo. Obvio. Amén. Tú me dijiste que me preparara, pues entonces aquí estoy. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón, mi alma. Son tuyas, te pertenecen porque tú muy bien sabes, tú muy bien conoces mi vida y sabes que si el hombre no quiso que yo existiera, pues tú lo permitiste, por algo lo permitiste. Y Bien. esa fue una de las mayores cosas que yo le dije a Dios en el accidente, orando. Y la principal que yo le dije a él, que fue como un pacto, que recuerdo que yo le dije, Señor, siento que me estoy yendo, pero si vivo, que sea para ti, y si yo llegase a morir, pues que sea contigo.
Amén, gloria a Dios. Sí. Y en ese momento, toda la gente, usted escuchaba a la gente aglomerada, Sí. hablaban que decían está vivo, Me está preguntaban, muerto. me llamaban, yo solo movía los dedos en la calzada. No podía moverse, solo movía los dedos. No es que no me podía mover, me quería levantar. Yo me quería levantar Como de que no la había calzada. dice, no había De que pasado no pasa nada. Y nada. no me dejaron. Porque usted estaba sangrando en realidad. Sí. Estaba sangrando parte de su cabeza Sí, y su brazo Y también. acá todo, todo. Estaba. Todo estaba sangrando. Ah, Por ejemplo, mira, aquí tengo una cicatriz que ya está bastante oculta, pero de aquí, esta parte de aquí estaba desgajada acá. Yo sí la vi, me acuerdo, que yo la vi cuando levanté la la mano. piel como que se le Sí, había estaba recogido desgajada para todo. acá. Wow. Ujú. Y Mm, bueno, y ahí ya su esposo estaba hablando con usted. Usted, hasta este laxo que llegó la ambulancia, ¿demoró en llegar o fue? Dice mi esposo que demoró, yo la sentí que llegó muy rápido. ¿Verdad? Yo sentí que no demoró la ambulancia, pero mi esposo dijo que sí, que había demorado. Yo estaba orando, estaba Y su tranquila esposo orando. clamando ahí Me en la imagino calzada. que sí estaba orando. wow, Bueno, y de ahí wow. entonces Ya cuando llegó yo la ambulancia. escuché el sonidito de la ambulancia, yo dije, Señor, pues tú sabrás porque yo siento que me estoy yendo. Es que yo ya sentí que me estaba yendo. Yo ya sentí que mi cuerpo no me estaba respondiendo. Estaba debilitando más en Sí. cada Llegó la minuto. ambulancia. Cuando llega la ambulancia escuché que tiraron una camilla al suelo y es como así como cuando meten así Ajá. algo por debajo y yo sentí que me alzaron. Ya cuando sentí que me alzaron, yo sentí como que me mareé, estando acostada en la ambulancia, como que me mareé. Y a lo que yo sentí que me pusieron en la ambulancia, yo pude abrir este ojo. Y la ambulancia ya estaba cerrada. Y estaba un varón, un enfermero, recuerdo, que estaba por la puerta de la ambulancia. Y me dijo, tranquila, tú no te vas a morir, tú vas a vivir, me dijo así. Dios tiene el control de tu vida. Wow. Y le preguntó algo, Y sí. yo, Era. yo lo miré y me recuerdo que alcé la mano así y él me dijo, tranquila, yo sé que tú eres creyente, porque desde que te cogimos del suelo, tú estabas moviendo los labios. La estaba viendo Ay, se orar. me despelucó hasta el último pelito de. Así. Gloria a Sí. Dios. Entonces, Gloria bueno, a Un Dios. ángel. el varón ya estaban haciéndome los primeros auxilios, bueno, interviniendo el cuerpo. ¿Y qué pasó? Comenzaron a cortar la ropa, recuerdo, comenzaron a cortar la ropa, pero yo comencé a sentir como cuando tú despegas una cinta de algún lugar. Yo comencé a sentir que yo me estaba despegando del cuerpo. Su alma. Y ya cuando me vi, ya era mi alma. Yo veía, mi alma veía cómo auxiliaban el cuerpo. Mi alma veía cómo le estaban poniendo el suero al cuerpo. Se había salido del. Y yo los estaba viendo y yo escuchaba que decían, hay que llegar rápido, se nos está yendo. Hablaban los paramédicos de la ambulancia. Wow. Se nos está yendo, se nos está yendo. Están bajos ya, los signos vitales están sumamente bajos. Dice. Se nos está yendo. Cuando en esto de que ellos estaban en su lucha ahí, mi alma podía ver afuera. Yo veía a mi esposo y yo me acerqué a él. Se acercó a su esposo. Claro, yo me acerqué a él, pero yo también conscientemente, mi alma sabía que no podía él hacer, no me podía escuchar, no me podía ver porque yo estaba en el alma. Usted ya sabía que era Yo eso. estaba consciente, pero yo me acercaba y lo tocaba. Y comencé a ver la gente afuera, bastante gente. Vi los charcos de sangre en la calzada. Y era bastante. Era bastante, eran 3 charcos de sangre grandes. Wow. Cuando de pronto yo mirando para todos lados, mirando a mi esposo, mirando a la gente, ¿Qué vio que hizo su esposo? él solamente estaba así. Estaba arrodillado. inclinado, Me imagino orando, me imagino llorando. No. Solo lo vio. Imagínese qué pudo haber pasado en ese momento con él. De desesperación. Desesperación, exactamente. Y cuando sentí que era como que te ponen un trapo oscuro en la cara, o como que te vendan los ojos, quedé en oscuro. Mi alma comenzó a angustiarse, porque nosotros sabemos por la palabra que si nosotros morimos con Cristo, pues nos vamos a la gloria eterna. ¿Y cómo es que a mí me estaba sucediendo esto de que yo estaba en oscura? Y a lo que yo me sentí que estaba oscuro, que no veía nada,
sentí como que la tierra se abrió, el suelo que yo estaba pisando, que sentí que mi alma estaba pisando, Y usted estaba en oscuro, se totalmente estaba oscuro, pero abriendo. sintió claramente que Sí, el que se suelo se abría abrió. y caía y bajaba así, Comenzó como cuando el ascensor está bajando. bajando, Sí. pero bajando sin parada. Y yo decía, Señor, ¿pero qué es esto? Mi alma comenzó a angustiarse. Yo decía, no, no puede ser, ¿yo qué voy a hacer allá? Yo no tengo que estar allá. Ya sabía. Yo conscientemente decía, Señor, yo no tengo que estar allá, ¿yo por qué tengo que estar acá? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué no hice en la tierra? ¿Qué me faltó hacer? ¿A Todas quién me esas faltó preguntas. pedirle perdón? ¿A quién me faltó ayudar? ¿A quién me faltó predicarle? ¿Qué me faltó? ¿Por qué yo voy acá? ¿Por qué? Mira, durante el viaje mi alma se hacía muchas preguntas, pero no encontraba respuesta. Solo estaba en oscura, bajando, bajando. Luego cuando sentí que el alma llegó como a un piso, pero estábamos en oscuro igual, Como que el sentí que ascensor paró. como que paró, me sentí con dos tropiezos de lado y lado. O sea, era como que yo estaba en un cajón, no me podía mover. Para acá ni para acá, solo largo. Ni para acá ni para acá, solo Usted largo. intentaba ir para otro lado, pero Yo buscaba caminar, buscaba salir, buscaba la salida de ese lugar. Yo conscientemente sabía que ese lugar era el infierno porque es un lugar oscuro. Conscientemente estaba que era el infierno. claro, bajó. Y yo recuerdo que lo que yo dije cuando llegué, dije, Señor, si este fue mi fin, ¿por qué permitiste que yo naciera? Yo creo que lo mejor era que yo no hubiera existido porque yo estoy aquí. Y recuerdo que yo terminando de decir esas palabras, vi un punto de luz a lo lejos, pero bien lejos, 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 lejos. Era como un punto de luz, así como una claraboya al techo, así chiquita. Santo. Y yo caminé hasta ese lugar, yo caminaba y caminaba buscando Una ese lugar. respuesta. Y entre más yo caminaba, esa luz iba haciéndose más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Pero la luz estaba fija o también venía hacia usted. Venía, Se venían. sí, Usted iba y esa luz sí. venía. A medida que yo caminaba, iba haciéndose más grande y venía, y venía, y venía, y venía. Cuando fue tan grande que alumbró todo el escenario donde yo estaba. Y pude ver lo que yo no podía ver, lo que tenía a los costados. Eran unas cuevas como cuevas así como nidos, era así horrible. Como de piedras. Sí, de lado y solo lado, piedra. de lado y lado, huecos así grandes. Y que yo miraba cuando comencé a ver los demonios, bendito sea el nombre de Jesús. Santo. Eran miles y miles y miles y miles, no eran dos, no eran tres, eran muchos, de distinto porte, habían grandes, medianos, pequeños, gordos, flacos, eran de un aspecto espantoso. Algunos tenían unas garras que no eran como de, unos pies así como de aves, no eran como las aves, eran como torcidos, eran como deformes. Tenían pelos de rata, yo recuerdo tanto verlos visto, tenían pelos de rata, tenían, uno tenía la nariz como loro, otro no tenía oreja, otro parece que te miraba, pero sus ojos eran como negros y eran como que una tela le tapaba la visión. Era horrible. Muchos tenían la apariencia de los alienígenas como se los conocen acá. Bueno, vamos. Sí, y otros tenían los pies torcidos, eran horribles. Tenían garras. Otros con garras, eran horribles, horribles, horribles. Pero mira lo sorprendente de todo esto, que yo los veía a ellos, pero no me tocaban. Su alma se angustió, se Mi asustó. alma se angustió, yo estaba angustiada en ese lugar viendo todo eso sobrenatural que yo estaba viviendo. Era algo horrible. Pero gracias a Dios, a su misericordia, no me tocaban. Yo veía cómo salían en multitud. Pero luego cuando ellos quisieron agarrarme, porque sí me querían agarrar, eran millones, eran hartísimos, quisieron agarrarme de esa luz que ya había alumbrado todo el escenario, salió la voz de Dios.
Wow. y dijo, a ella no la toquen. Pero lo Santo. dijo así con una voz fuerte, Con voz de autoridad. de autoridad retonante. Dijo, a ella no la toquen así. Gloria a Y esa Dios. voz hizo como un eco en ese lugar. Wow. Mi alma se alegró, mi alma daba la gloria. Gloria a Yo Dios. entendía que no me iba a quedar ahí. Mi alma estaba segura que no se iba a quedar ahí. No se iba a quedar ahí. Wow. Porque si Dios lo está diciendo que no me tocaran es porque ellos no tienen ni potestad ni autoridad de tocarme. Amén. No podían hacerme nada. Y luego que ya, pues, a medida que Dios hablaba y decían, a ella no me la toquen, se fueron, muchos se fueron por esos huecos, otros desaparecieron. Regresaron a sus nidos. Sí, no quedó ni uno a nuestro alrededor, yo solo me quedé con la luz ahí. ¿Le dijo algo la luz a usted o usted le Yo preguntó? le pregunté. Le preguntó. Sí, yo le pregunté, recuerdo tanto que yo le dije, Señor, ¿por qué estoy aquí? Santo. ¿Qué tengo que estar aquí haciendo, Señor? ¿Qué voy a hacer aquí? Y el Señor me acuerdo que me dijo, era necesario que tú estuvieras aquí. Era necesario. Y recuerdo que me llamó por el nombre y eso me quebrantó el alma. Recuerdo que me dijo, Silvia, era necesario que estés aquí. Y yo en mi corazón puedo decir, Dios tanto nos ama que a veces no nos gustan ni los nombres que nuestros padres nos ponen, pero Dios sabe que vamos a llamarnos así. Aleluya. Me dijo, Silvia, era necesario. Yo le decía, Señor, ¿pero por qué? Y recuerdo que me dijo, todo lo que yo te muestre, todo lo que yo te revele, tú irás a la tierra y lo declararás. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Y Dios. esa es la oportunidad que me brindan ahora ustedes, también aparte de la iglesia Amén, gloria a donde Dios. yo me congrego, pues declarar lo que yo he visto, declarar lo que yo he vivido, que es algo muy real, que yo estuve en 2 hospitales, que a mí me llevaron al hospital del Guasmo, recuerdo. Me tenían aislada, ya le habían dicho a mis padres, a mi esposo, que ya buscaran caja porque a mí me tenían aislada, me tenían sedada, nadie había hecho nada por mí. ¿Usted en ese momento en el hospital ya había entrado en algún estado de coma? Yo ya había entrado en un estado La de... tenían conectada. Sí, ya me tenían conectada. En el hospital del Guasmo me tenían conectada. Después de que pasó la experiencia que estaba contando, ahí volvió de nuevo a su cuerpo o en cómo estaba inconsciente. ¿Cómo fue ahí? Después que habló con la luz. Según los médicos, dicen que mis latidos eran esporádicos. O sea, como por rato estoy bien, suben los niveles, por rato bajan los niveles. Mm. En ese trance estuve. Hasta que a mí me cambiaron de hospital a los 3 días, me llevaron al otro hospital. En el otro hospital me pusieron la máquina para el pulmón porque el pronóstico de la ciencia, de los médicos, dice que yo había tenido fractura de cráneo, que yo tenía el pulmón derecho perforado, que yo tenía la costilla, la pierna, el brazo derecho quebrado, que tenía un riñón derecho comprometido, que tenía el ojo derecho perdido, que ya yo no iba a ver con este ojo. Ese fue el pronóstico de los médicos, de la ciencia. Entonces, cuando a mí me evacúan al otro hospital, yo fui con el pronóstico al otro hospital. Entonces, como el otro hospital vio mi pronóstico, también dijeron lo mismo. Eso fue el pronóstico de la ciencia, que yo había llegado así. Entonces, a mi familia no le daban esperanza de vida por las cosas que yo estaba pasando. Pero si vamos a lo espiritual, yo en lo espiritual estaba el Señor conmigo ya. Ya hablaba el Señor conmigo y me decía que era muy necesario que yo estuviera en ese lugar. Entonces, que todo lo que Él me iba a mostrar, que me iba a permitir ver, que yo iba a venir a la tierra y tenía que testificarlo. Amén. Amén. Entonces en ese momento usted estaba con la luz, que Sí, es nuestro estaba Señor con la Jesucristo, luz, porque que su es palabra Jesús. dice, Jesús es la luz, la verdad y la vida. Así es. Entonces el de la luz es nuestro Señor Jesús. Usted estaba hablando con Sabemos Jesús. que es la luz porque dice que la luz vino al mundo Y el mundo. y el mundo aborreció la luz por las tinieblas y que Él es la luz.
Dice que el que anda en luz no andará en tinieblas. Amén. Él era la luz. Gloria a Dios. Y esa Amén. luz andaba ya con usted, la Sí. alumbró. Y usted cuando ya estaba con la luz, ¿ya cómo se sentía? Ya estaba. Con mucha seguridad. Yo sabía que Tranquila. Dios Andaba- iba a hacer algo muy especial conmigo, que Dios algo iba a hacer conmigo porque Amén. no, yo sabía que Dios no me iba a condenar y que yo, Que no le iba a dejar ahí. no, yo Amén. entendí ¿Y que qué Dios más le dijo algo. entonces el Señor? Entonces ahí ya cuando la luz caminaba junto conmigo en ese lugar, ya caminaba él Sí. conmigo, hasta cuando llegamos, ya puedo decir claramente que era el infierno, porque era el infierno, Y es real. y ese lugar es real. Cuando caminábamos, a lo que íbamos caminando, él cargaba en sus manos una toalla torcida y sucia. Y yo en sí me preguntaba, ¿por qué carga esa toalla torcida y sucia en sus manos santas? Porque la luz, Él es santo. Amén. Y como Dios conoce los pensamientos, el corazón de cada uno de nosotros, Él me respondió a lo que yo pensé dentro de sí, que no lo declaré, solo lo pensé. Y me dijo, Silvia, ¿sí ves esto? Y yo le dije, sí, está torcido y sucio. Y me dijo, Silvia, tú irás a la tierra y le dirás a mi pueblo que esta es su condición conmigo, que hay mucho pueblo que está torcido y sucio. Y a medida que él me hablaba de torcido y sucio, eso comenzaba a destorcerse y se ponía blanco y resplandeciente. Y me decía, yo voy a comenzar a tratar. Y con aquel que se deje tratar, llegar a ser como este blanco lienzo y agradar a mi alma, me decía. Santo, gloria a Dios. Cuando ese lienzo quedó así abierto y blanco, él me decía, esto le dirás a mi pueblo, que esta es su condición conmigo en la tierra. Y yo le decía, Señor, pero es que está bien sucio. Y me dijo, sí, así es. está la condición de mi pueblo. Santo. Y luego caminamos y llegamos a un lugar que no vi la gente, no la vi, pero escuché el llanto, la queja de multitudes de gente. Yo podía apreciar que muchos decían misericordia, podía apreciar que muchos decían auxilio, podía apreciar que otros decían, ¿por qué? Y eran voz de llanto, de lamento. Había uno que pedía un minuto, tan solo un minuto salir de ese lugar. Había otro que decía, permíteme ir a donde los míos y decirle que este lugar es real. Yo recuerdo tanto que yo le dije al Señor, ¿por qué? ¿Quiénes son ellos? Y me dijo, ellos son los que me servían en la tierra. Dios mío. Y yo le decía, Señor, pero si te servían. Y me dijo, sí, pero se desviaron, se volvieron atrás. Y yo le decía, Señor, ¿y tu misericordia? Y me dijo, yo tuve misericordia con ellos, mas ellos se alejaron, mas ellos caminaron bajo sus propios designios. Ya muchos caminaban para ser vistos, pero mi presencia, mi gloria no estaba con ellos. Santo. Yo le hablé en sueños, le hablé en revelaciones, le hablé a su oído, le hablaba en campaña, le hablaba de muchas maneras y ellos no hicieron caso. Terminó su tiempo en la tierra y este fue su lugar. Dios mío. Eso para mí fue muy duro. Creo que es una de las partes más duras que yo viví porque yo también había muerto. Acá la ciencia me estaba dando oxígeno con máquina. Acá estaban auxiliando el cuerpo, pero yo estaba muerta. Porque no se puede entender que una alma de un cuerpo salga y el cuerpo siga vivo. Amén. Y eso fue muy duro porque yo decía, eso hubiese sido mi condición si Cristo no hubiera hecho misericordia conmigo. Amén. Hay una parte de la Biblia que me queda clara que dice que Dios hace misericordia con quien Él quiere. Y yo le doy gracias a mi Dios por la misericordia inmensa que ha tenido conmigo. Y Él me dijo, me acuerdo que me dijo, vamos a viajar a la tierra. Yo le dije, Señor, voy a volver. No, me dice, vamos a viajar a la tierra.
Pero Y una estábamos pregunta. en ese lugar. Una pregunta, pero cuando usted escuchó aquellos lamentos, aquellas quejas, aquellas personas que pedían misericordia, ayuda, salir, que estaban atormentados en ese lugar, Así es. también me hace acuerdo a la palabra de Dios que dice, y muchos me dirán, Señor, Señor, pero si yo te servía, yo te alababa, yo Echaba profetizaba, yo fuera predicaba, echaba fuera demonios, sin en embargo tu su palabra nombre. también dice que el Señor les dijo, apartados de mí, hacedores de maldad, porque estaban ellos lejos de su presencia. Es porque iniciamos en el camino de Dios, iniciamos en el Evangelio, pero lo que Dios quiere es que perseveremos hasta el fin y no nos desviemos y que ya no busquemos la gloria de hombres, sino que busquemos la gloria de Dios, porque sin Dios nada podemos ser y nada podemos hacer. Todo lo que usted decía, entonces yo recuerdo esas palabras Claro, bíblicas. y también hay otra parte que hay que recalcarla mucho, cuando Dios envía a los discípulos, ¿ah? Y los discípulos llegaron ellos atónitos, asombrados, llenos de gozo. Dijeron, Señor, en tu nombre sacamos fuera demonios, se levantaron los paralíticos, y Dios hizo grandes maravillas y prodigios por medio de ellos. ¿Qué le dijo Dios? Que todo estaba bien, pero que mayormente era que su nombre estuviera escrito en el cielo. Gloria a Dios. Amén. A sus discípulos se lo dio. A sus propios Imagínense, discípulos. hace 2021 años en nuestro calendario sucedió eso. Gloria a Dios. Y Dios no ha cambiado. Amén. Ahora sí, continúe, hermano. Entonces salimos ya de ese lugar, íbamos caminando. Cuando fue como que se abrieron unos puertones grandes, se abrió así. Salimos de ese lugar. Era como que se abrieron las puertas. Cuando, hermanos, ya estábamos en otro lugar. Ya no estábamos en el infierno. Puedo decir que estábamos en un país. Pero no era Ecuador, ¿o sí? No era Ecuador. Era un país donde puedo decir que están los líderes de las iglesias tradicionales. En Oh, Roma. ya. Puedo decir Los que líderes mundiales, el líder sí, religioso. de la iglesia tradicional que lleva la Amén. mayoría de la gente. Con unas construcciones bastante extrañas, pero muy elegantes. Y la luz hablaba conmigo y me dijo, vamos a entrar, y entramos. Y es verdad, estaban líderes religiosos ahí, como en congreso, en conferencia, haciendo oraciones en diferentes lenguajes, porque había de diferentes lenguajes, y parece que estaban en diferentes nacionalidades. Cuando de pronto el Señor me habló y me dijo, solo mira lo que va a acontecer. Cuando ellos comenzaron a levantarse, hicieron como una ronda, porque era extremadamente grande ese lugar. Hicieron una ronda entre ellos, entre varones, se agarraron de la mano y comenzaron a hacer actos obscenos y homosexuales entre ellos. Santo. Y yo le decía, Señor, ¿y esto? Me dijo, así tienen turbada la humanidad, así la tienen confundida, así la tienen engañada. Esto es lo que ellos hacen aquí. Y yo le dije, Señor, pero es muy conocido. La gente, cualquiera da cualquier cosa por agarrar ese personaje. Amén. Y me dijo, sí, pero están engañados, están confundidos. Están llevando a la humanidad a ser reos de condenación. Y es una gran verdad, porque si nos ponemos a mirar los documentales, nos ponemos a mirar nuestra propia vida de antes con la de ahora, nunca la religión nos trajo salvación, ni cambio. El único que nos ha traído cambio es Jesucristo. Amén. Desde que Cristo se entrevistó con nosotros y cambió nuestra vida, pues podemos decir que somos nuevas criaturas. Y que las cosas especiales y maravillosas las hemos vivido al lado de Dios. Definitivamente.
Y me dijo, todo esto que tú estás viendo aquí, decláralo cuando estés en la tierra. Todo Amén. lo que te he mostrado y lo que vas a saber, decláralo. Y lo estoy declarando. Amén. El líder que, o sea, usted cuando llegó ahí vio líderes de todos los De todos los países, países. pero ahí también se encontraba el líder El líder mayor el de líder todos. mayor. Así Ay, es. Wow. Amén. Tiene que declarar lo que ha visto, hermano. Así es. Tiene que declarar. Y de ahí, Ya, de ahí salimos de ese lugar porque así es como que llegamos, Dios te muestra y sales, así. Eso fue lo que pasó. era algo rápido, entonces. Sí, llegamos, me mostró, me dijo lo que yo tenía que decir y salimos. Y estábamos como en otra iglesia. Estaban ya, se fueron a una iglesia, A pero una iglesia, iglesia evangélica aparentemente, pero era Wow. una iglesia. ¿cómo era entonces? Aparentemente. Más o menos. Aparentemente porque al llegar a la iglesia, con lo primero que yo me encuentro en el altar es con una serpiente que va descendiendo y va ascendiendo. Era que subía, era que bajaba. Y yo le decía, Señor, pero ¿y esto? ¿Qué significa esto? Y vuelta cuando me dijo, solo mira, y a lo que yo volteo, era una hermosa mujer que estaba en el altar. Era hermosísima, de cuerpo, de cara y de todo. Yo nunca la he visto en mi vida, pero era hermosa esa mujer. Y yo le dije, Señor, ¿y esto? Me dice, aquí se mueve el espíritu de adulterio, fornicación, espíritu de seducción. Muchos Santo. vienen a buscarme y salen enredados en esta concupiscencia. Wow. Yo me quedé mirando, contemplando de esa serpiente que al principio veía y luego era una hermosa mujer. Hermosa mujer. Y me dijo, ve y decláralo. Y me daba a entender Dios con lo que me decía, qué es lo que estamos viviendo. Que las iglesias en estos tiempos se han contaminado. Que no todos realmente buscan a Dios como tiene que ser. Amén. Amén. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Y si vamos a la Biblia, dice que el carácter de los hombres en los últimos tiempos será rebelde, desobediente a los padres, soberbio, avaro. Y de todos se están subiendo en los altares en estos tiempos. Es lo que estamos viendo. La apostasía La últimamente apostasía de la iglesia. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Y de ahí, Salimos de ese lugar. Ahí llegamos a otra iglesia. Un Otra. altar hermoso. Unas cortinas que resplandecían. Recuerdo tanto que llegando a la puerta de la iglesia el Señor me habló y me dijo, camina hasta el altar. Y levanté el velo, en este caso era la cortina. Caminé y levanté la cortina y atrás de la cortina había una rueda así grande como una piscina de una agua negra. Y alrededor de esa agua negra habían muchos utensilios de hechicería. Wow. Pude ver cigarros, pude ver hierbas, pude ver una calavera, pude ver inciensos, pude ver pañuelos de muchos colores, velas de muchos colores. Y yo le digo, Señor, ¿y esto qué significa? Y me dijo, aquí se mueve el espíritu de adivinación, de brujería, de hechicería, de agorería. Muchos vienen por un milagro. Muchos reciben el milagro y creen que es mi presencia, pero son espíritus inmundos que han entrado en la vida del ser humano. wow. Porque Santo. Dios es sobre todopoderoso. Pero también conocemos por la palabra que el enemigo ha venido a hurtar, matar, destruir y engañar. Engañar a muchos. A querer tocar y tomar el papel de Dios, pero el único Dios que le podemos dar título a Él es el Dios de este mundo. Amén. Amén. Pero el Todopoderoso es el Señor. Amén. Amén. Y me dijo, ve y decláralo y dile a mi pueblo que ore, que clame, que no se deje engañar. Amén. Que tome mi palabra firmemente, que la viva para no ser engañado. Luego salimos de ese lugar y llegamos a otro lugar, pero no era iglesia. Esa de ahí no era iglesia.
Era como un estadio, como un locutorio, pero inmenso. Era grande, extremadamente grande. Y habían hartísimas computadoras, pero hartísimas computadoras. Yo podía ver a mucha gente, no las conocía, nunca las he visto, solo las vi en ese día que el Señor me las permitió ver. Vi el comienzo y ahí al final todo estaba lleno, 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 lleno. Y el Señor me dijo, ve al monitor y mira lo que hay. Cuando yo voy caminando al monitor, era como que aquí está la pantalla y esa pantalla la manda para todos. Cuando yo veo, era actos pornográficos, era pornografía que estaban mirando esa gente. Yo le dije, Señor, pero ¿y esto? Y me dijo, así está la juventud de las iglesias. Así está la juventud de mi pueblo. Muchos cantan en los coros, dicen que alaban mi nombre y están metidas en esta concupiscencia. Santo Dios, bendito. Y yo le decía, Señor, pero ve y decláralo, dilo. Y yo lo que estoy diciendo es lo que yo viví, es algo real. Yo veía esos computadores llenos de pornografía. Jóvenes, adultos, ancianos, hombres y mujeres estaban en esa concupiscencia viendo Y pornografía. ministraban así en Y los altares. ministraban en los altares. Eso fue lo que el Señor directamente me dijo para la juventud. Wow. No podemos servir a dos dioses. No puedes salir de una fuente dos aguas. Amén, Amén. gloria a Dios. O eres tibio o caliente. Ahora es frío o caliente. No puede haber un tibio en la iglesia. Amén. Tienes que buscar a Dios, volverte a Dios. Este es tu tiempo. Amén. De pronto tú dirás, bueno, es algo que vio, sí, yo lo viví. Eso es una experiencia que me quedó marcada para todo el resto de mi existencia. Que de pronto a mí me ven en la calle y dicen, ¿es la hermana del testimonio? Sí, es la hermana de gloria a Dios. Pero es algo que yo viví. ¿Cómo no agradecer la misericordia que Dios ha tenido conmigo? Que ya para 3 años yo estuviera mi nombre en una lápida de cualquier cementerio del Ecuador. Pero Dios me ha permitido estar aquí sentada junto a mis hermanos, que me ha dado Dios la oportunidad de conocerlos Amén. y Gracias declarar a Dios. lo que yo he vivido. Amén, hermano. Salimos de ese lugar Santo. y llegamos a un lugar que era como un estadio de fútbol. Sillas reclinables, autos lujosísimos en los garajes. Íbamos caminando y eso estaba totalmente lleno, lleno de mucha gente. Cuando entré con la luz que era Jesús, estaba lleno de gente. Y lo curioso era que en el altar había un alfolí muy grande del porte del altar y hondo. Y habían hartísimos sobres como sorteo. Yo le decía, Señor, ¿y qué significa esto? Y él me miraba y con la mano me hacía que mirara. Y cuando yo volví a mirar, comencé a verlos, a los que podía ver cerca, unos esqueletos. Yo comencé a ver al pastor que estaba al frente dirigiendo el culto, y era un esqueleto. Y los que se veían lejos eran puras calaveras que yo veía. Yo le dije, Señor, ¿pero qué es esto? Y me dijo, aquí se mueve el espíritu de la prosperidad. Aquí viene la gente inclinándose a sus bienes, a sus riquezas, mas su corazón está lejos de mí. Ellos dicen que me sirven, que me adoran, que me alaban, pero a mí me han dejado fuera. Aquí se mueve el espíritu de la prosperidad. Y todos están muertos. Todos están muertos. Bendito sea el nombre de Jesús. Esa fue la experiencia sobrenatural que viví. Luego el Señor en su misericordia, podemos decir que me llevó al cielo, porque yo ya no estaba en la tierra. Luego que salimos de esos lugares, de ahí que el Señor me mostró, la cual estoy compartiendo con ustedes, ya nos vimos en un parque. Habían 2 sillas blancas. Santo. En una silla blanca se posó la luz, que era Jesús. En la otra silla me senté yo. Y habían muchas flores. Era muy cálido, muy Muy hermoso. ameno, muy con mucha paz ese lugar. Gloria a Dios.
Y el Señor hablaba conmigo. Yo escuchaba cántico, alegría. Era una paz que sobrepasa todo entendimiento. La Biblia lo testifica. Pero es más paz que la paz que usted puede sentir aquí en la tierra. Gloria a Dios. Es que si Dios me hubiera dicho que si quería quedarme, yo me quedaba, no me importaba nada. Porque vivir al lado de Jesús es lo mejor, es Gloria a Dios. lo mejor. Y yo escuchaba mucho cántico y Dios hablaba conmigo y me decía, Silvia, todo lo que te he mostrado, testifícalo, todo lo que yo te he dicho, decláralo. Silvia, dile a mi pueblo que esta es la recta final. Y vuelta en sus manos me mostró la toalla torcida. Y yo le dije, Señor, otra vez la toalla así. Y recuerdo tanto mi corazón, hasta tiembla. Cuando yo veía al Señor con sus manos destorcía el pañuelo él mismo. Y él hablaba y me decía, Silvia, voy a destorcer al torcido. Voy a preparar mi pueblo. Esta es la recta final. Pronto es el rapto de la iglesia. Dile a mi pueblo que se prepare. Dile a mi pueblo que me busque. Dile a mi pueblo que estoy a la puerta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. Bendito Dios. Eso es lo que les tengo que testificar, hermanos. Que estamos a la puerta. Todo lo que está aquí escrito se ha cumplido. Se está cumpliendo y lo seguimos viendo. Y lo que yo en mi corazón espero, que mi vida, la suya, la de mis hermanos, no veamos la gran tribulación, sino que nos vayamos en el primer llamado. Amén. Que Gloria a podamos Dios. escuchar la trompeta sonar. Luego de esa experiencia que yo tuve con Dios, desperté en el hospital. Ya mis ojos vieron la luz de las lámparas del hospital. Amén. Y comenzó Dios a moverse, a seguirse moviendo en el hospital. Recuerdo que los doctores miraban y decían despertó, la enfermera decían despertó. Y una enfermera, parece que era cristiana, cogió y me dijo, Linda, despertaste. Y yo la miraba, estaba amarrada. ¿Cuántos días tenía así? 7 días. 7 días. Una semana Estaba completa. amarrada Wow. y tenía el tubo en la boca, no podía hablar. Bendito sea el nombre de Jesús. Y yo sí pude mirar 7 máquinas que estaban conectadas a mi cuerpo. 7. 7. Santo. No Y sé cuando si... yo desperté, que todos se sorprendieron, era como cuando las máquinas, hay una máquina que son como de juegos, ¿no? Ujú. Usted le mete la monedita y eso comienza a dar las luces. Pues la máquina de mis signos vitales comenzaban los números a moverse. Eran que no había estabilidad en los números. Wow. Y yo no entendía el por qué, pero una enfermera decía, oh, está recobrando vida. Está recobrando vida. Ya están comenzando los signos vitales a tomar su normalidad. Y yo pude entender que era Dios. Pude entender que era Dios porque Dios hace todo perfecto. Amén. Y luego los doctores comenzaron a intervenirme, llevándome a hacer tomografías, radiografías. Pero usted no se podía mover. No, yo todavía. estaba amarrada y con el tubo en la boca no me pude mover. Comenzaron los doctores a tomar el caso ya que me vieron despierta. Me hablaban y me decían que me quedara tranquila, que no me vaya a desesperar, que me tenían amarradera por la reacción del cuerpo a medida que yo ya voy despertando. Y ellos hablándome de esa manera. Recuerdo que llegó el médico que trataba el pulmón y el médico dijo, ya, yo creo que ya es tiempo que la desconecten nomás el pulmón porque ya ella está reaccionando bien, ha reaccionado muy bien. Amén. Me preguntaban el nombre, me preguntaban de todo, hasta el tipo de sangre me querían preguntar. ¿Y si podía hablar? Yo movía el dedo, Ya. ellos me hablaban, me preguntaban, me respondían y yo movía el dedo diciéndole que sí, que sí. Cuando usted recobró, entró a su cuerpo vuelta, ¿ya sintió dolores?
porque donde estaba con la luz hablando, todo estaba paz, una tranquila no tenía paz. nada. No tenía nada y de repente entró a su cuerpo y comenzó los dolores. Ay, eso fue terrible. Yo estaba Le dolía como un todito. robot. No quería Santa moverse La mano no la nadita. podía mover y yo me miraba la mano toda llena de gasa. Yo decía, Señor, ayúdame. Señor productor, a ver si nos ayuda con las imágenes del hospital de la hermana Silvia que vamos a pasar. Ustedes ahí podrán ver. Ustedes ahí ya se están pasando, esas imágenes son reales. Las imágenes que usted va a ver son imágenes donde ella estaba internada en el hospital con los tubos puestos. Después también cuando ya sale del hospital, cómo quedó toda vendada, toda, así como ustedes la pueden ver, son imágenes reales. Nuestra hermana tuvo un accidente donde, como dicen, murió por una semana, pero estaba conectada y resucitó, o sea, volvió a la vida. Dios le dio una oportunidad más de vida para que ella pueda testificar lo que le prometió a Dios, porque recordemos que desde el principio le hizo una promesa a Dios y le dijo que si vivía, vivía para Él y si moría, moría con Él. Entonces vivió y ella está actualmente Está testificando, cumpliendo esa la promesa, promesa. hermana, amén. Amén. Y Gloria después a que despertó en el hospital, pudieron los doctores verla que ya se está recuperando y usted toda amarrada, conectada. ¿Qué pasó ahí? Eso Ya. queremos saber. Bueno, ahí pasó algo medio inusual, pero sucedió. Amén. Nunca en mi vida me había pasado, pero lo viví. Lo viví y yo sé que todo esto es para gloria de Dios. Amén. Ya luego que me hicieron los chequeos, todo, ya me vieron que estaba estable. No me desconectaban todavía el tubo de la boca, me lo tenían ahí. Y por ese tubo de la boca hubo problemas. Eso fue lo inusual que pasó, porque, por ejemplo, los que llevaban mi caso decían, ya, desconecten, ya, que se quede normal, Sáquenle estable. todo ya. Sáquenle todo. Pero una médico dijo, no, no le vamos a sacar nada. Vino otro médico de ahí mismo y dijo, ya sácale, porque ya ella está bien, mira, decía, está bien con su nivel de vida, todo le está bien, no tiene diabetes, la presión está bien. Y yo escuchaba que hablaban. Y ella cogió y dijo, no, toda recia dijo no. Y el otro doctor empeñoso estaba muy empeñado en que me desconectara. Y él dijo, no. Y ella decía no, y decía no, y con el no estaba ella. Bueno, entonces vino la médico que decía no y le dijo al doctor, mira, si tú estás tan apasionado en desconectarla, hagamos el experimento con ella. Y yo estaba escuchando porque estaba No, muy no hagan consciente. experimento, la hermana diciendo, no, no hagan experimento. Cuando en eso decía, mira, hay algo para que ella expulse los tubos solita, decía así. Tú le pones una inyección en la pierna y otra se la pones aquí en la vía, porque aquí me pusieron una vía. Tengo aquí las marcas. Ujú, sí. Ahí Tengo tenemos, una sí. vía y esa vía daba 5 sueros. Esta vía que estoy aquí. Entonces dice, tú le pones una inyección aquí y una en la pierna y ella solita va a expulsar los tubos. Y le dice, seguro, sí, dice, pero tú sabes que corres el riesgo de que ella le dé un infarto y se muera, o que ella Santo. se levante y pierde el útero, nunca va a ser madre. Wow. Y yo estoy escuchando. Y el doctor, y ya estaban preparando hasta las inyecciones. Wow. Y viene el doctor y le dice, no. Vino otro doctor y le dijo, no, 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 dice, no hagas eso. No hagas eso si está bien. Vas a buscar que se muera. Dice, no, 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 dice, no. Y vino el otro y le dijo, no, no hagas eso. Dice, pero ya desconectémosla igual, ya desconectémosla. Saquémosle todo eso que tiene Sin en el ponerle cuerpo. la inyección. Y ella vino, me acuerdo tanto, que se levantó contra los médicos y dijo, ya me tienen cansada. Yo no voy a perder mis credenciales por esa mujer que no vale, que no sirve. Por mí que Wow. se muera. Wow. Dios mío. Y yo estoy que las escucho. Y uno de los médicos le dice, oye, cállate. A ti tuvieron que haber dado psicología cuando te dieron el título, le dice. No hagas eso, que ya te está escuchando. Esa mujer no sirve. Que se muera por mi parte ya. Yo no sé, allá ustedes verán, pero yo por mi lado no la voy a desconectar. No me interesa. Esa mujer no sirve, no vale para nada. Dios mío, el enemigo.
Y yo El diablo. conscientemente sabía que era el diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Amén. Señor, lo reprenda. Y yo decía, Señor, mira este litigio de médicos que hay aquí por el tubo. Y yo comencé a orar, y comencé a orar, y comencé a orar, y comencé a orar. Cuando hubo un movimiento en UCI, porque estaba en terapia intensiva yo, de una mujer que estaba embarazada, que venía de Quevedo en una ambulancia muriendo con el mismo caso que yo entré. Y ellos estaban preparando la cama para la mujer que llegaba. Y yo estaba acá orándole al Señor que quería que me sacara, que me intervinieran, que me sacaran los tubos ya, que me... Cuando vino el Espíritu Santo, vino Dios y me habló al oído así. Y a lo que me está hablando Dios al oído me da una visión del cielo. Yo me veía que yo estaba en una casa de construcción de cemento pintada de amarillo, pero fuerte. Y que yo veía esa casa por la ventana porque la puerta estaba cerrada. Y yo veía 3 camas así en fila. No estaban así, sino así a lo largo. Y había un niño recién nacido al último de la cama. Y que yo cogía al niño y lo cogía en mi brazo, pero yo me veía sana. Pero mi mente decía, yo estoy en el hospital y ¿qué estoy haciendo acá? ¿Sí me entiendes? Algo sobrenatural que estaba viviendo. Cuando vino la voz del cielo y me habla y me dijo, clama voz en cuello, porque hay una mujer en una ambulancia que viene embarazada, que está a punto de perder su hijo y está a punto de morir. Y viene con tu mismo problema. Wow. Y yo le decía a Dios, pero ¿cómo voy a clamar? Yo le hablaba en la conciencia a Dios porque tenía los tubos puestos. Claro. Y yo le decía, Wow. ¿cómo voy a clamar a voz en cuello si estoy conectada con los tubos? No podía hablar por eso. Y quiero que alguien, y quiero que entiendan bien esta parte. En el accidente, yo le dije a Dios, si yo vivo, es para ti. Y si muero, que sea contigo. Hice un pacto. Eso fue un pacto. Amén. Ahora cuando le estoy diciendo a Dios que haga algo por mí, porque no podía clamar a voz en cuello, porque Él me estaba diciendo que clame, pero yo tenía los tubos y estaba amarrada. Solo esta mano la tenía suelta porque esta es la que estaba afectada, llena de gasa, y me dolía, no la podía ni levantar. Vino Dios y me habló al oído. Y me dijo, en el accidente, tú y yo hicimos un pacto. Tú me dijiste que si vivieras para mí y si murieras para mí, sácate los tubos, porque yo tengo el control de tu vida. Y yo le decía, Señor, no puedo, sácate los tubos. Y se me levantó esta mano dañada, lesionada, con el suero puesto, lleno de vendas y de gasas, y la dirigí a la boca y me jalé los tubos. Se lo Me sacó. los saqué. Me los saqué y comencé a adorar. A cantar, a adorar. Comencé a decirle que Él era grande, que Él era todopoderoso, el dueño de mi vida, de mi existencia. Gloria a Dios. San- Comencé a Bendito decirle, Dios. Señor, tú eres grande. Comencé a citar la palabra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él lo fundó y todo lo que existe es la obra de sus manos. Frente a todos. Comencé a adorar a Dios en voz alta, y comencé a clamar por esa mujer que venía. Corrieron los doctores que estaban en el litigio a buscarme oxígeno de mascarilla. Porque usted mismo se le había sacado, pensaban que... Y me decían, ya te vamos a cambiar el oxígeno, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y como yo ya podía hablar con mi propio pulmón que Dios me había dado, podía hablar como cualquiera de ustedes puede hablar, sin necesidad de un oxígeno y de una máquina. Ellos me decían, ¿pero qué pasó? Yo les decía, hay cosas que ustedes no van a entender, pero yo se los voy a decir, yo les decía así.
Y me dice, sí, 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 pero quédese tranquila. Dice, no se desespere que ya le vamos a buscar el oxígeno. Y yo le digo, mi Dios me lo ordenó que lo haga. Vino la voz del cielo y me dijo que lo haga. Y yo solamente lo que hago es obedecer. Y Dios ha cumplido su pacto, porque puedo respirar con los medios que Dios me ha dado, con los pulmones. Wow. Bendito sea el nombre de Jesús. Y me pusieron el oxígeno de mascarilla y yo seguía orando por esta mujer. Llega la mujer, Dios puso su mano en esa mujer, Dios la puso estable. Ella parió su hijo ahí en UCI, Oh. se llevaron a su hijo a la maternidad del Guamo, ella quedó estable, su hijo estable, para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Dios Gloria a salvó Dios. esa vida, salvó esa alma, salvó ese niño. Y luego de esto vino un médico a sacarme sangre para un examen y él era carismático. Y me dice, ¿y a usted qué le dio por sacarse los tubos? Y yo le digo, Dios me lo ordenó. Me dice, ustedes los evangélicos con cada locura. Yo le digo, sí, le digo, varón. Es verdad, nosotros los evangélicos con cada locura. Los hermanitos locos que nos Porque dicen para lo siempre. que los hombres es una locura, nosotros sabemos que es Poder de Dios. Amén. Amén. Le digo, yo te invito a que tú busques a Dios. Busca a Dios, vuélvete a Dios. Deja la religión, que eso no ¿Usted le cambia. dijo eso? Jesucristo Ya le cambia. empezó a predicar de una, la hermana. Yo comencé a hablar. No perdió el comencé a tiempo, aquí me predicar. lo gano, dice. Todo el que llegaba a mi cama yo le predicaba por la ¿Y qué le gloria y dijo la misericordia ese de Dios. varón? El Y él carismático. cogió, me dijo, ya, gracias, gracias. Le digo, varón, pero le estoy diciendo la verdad, busque a Dios, porque si usted se llega a morir, mire que Dios conmigo hizo misericordia. Y la Biblia dice que Dios hace misericordia con quien Él quiere. Amén. No sea que por su duro corazón usted esté despreciando la misericordia y se vaya a encontrar en el infierno, porque eso es un lugar real, le dice. ¿Y qué decía? Y él Ya, me dijo, tú estás loca, me dijo. Le digo, santo. varón, yo vengo de turismo ahorita del infierno, por si usted no lo sabe. Oh, ¿verdad? Santo Dios. Y sí, es una forma como chistosa de decirlo, hermanos, pero es la Para el que verdad. cree. Uno verdad. viene de Este. turismo, yo por lo general vine de turismo. Santo. Y no me gustó ese lugar, no es para mí, no es No voy para a regresar, usted. dice. No voy, ese lugar no es para mí, yo me voy en el primer sonar de trompeta, me voy y espero que usted también se vaya, que mis hermanos presentes también se vayan, Amén. encontrarnos con Dios en los cielos. Y mi mayor sueño, anhelo de mi corazón y mi vida es ver la cara de mi Salvador, Amén. mirarlo a los ojos y decirle gracias por tu misericordia. Amén. Ese es el mayor sueño que yo tengo en mi vida, Gloria a verle la Dios. cara al Salvador de mi vida. Amén. Porque esa luz estuvo conmigo, pero no le pude ver su rostro. Pero yo sí le quiero ver el rostro al Señor. Ese es uno de los mayores deseos que yo tengo en mi alma. Agradecimiento. Todo lo que hay aquí en la tierra, lo cual Dios te pueda permitir gozar, gózalo. Pero no lo ames. Busca solo a Dios. Para que el día de tu ocaso o el día que venga Cristo, que no sabemos cuándo es, porque ni el Google ni el Internet pueden redactarnos el día que viene Cristo, Amén. puedas verlo cara a cara. Uy. Es lo que tenía que compartir, esa es mi experiencia vivida. Voy para 3 años de existir nuevamente en esta tierra. Desperté, para los médicos fue algo sorprendente, mi familia también, con decir que hasta mi hermano, que es bien inconverso, que no quería saber nada de Dios, fue el único ser viviente de mi familia que oró por mí. Wow. Yo recuerdo que desperté, ya pudieron pasar la visita y me dijo, yo he venido solo por algo. Yo le dije, ¿por qué? Me agarró la mano y me dijo, quiero orar por ti. Y yo sé que él oró por mí, pero a la vez fue que él hizo su oración misma por él. Oh, Porque Dios ahora está tratando con él y con mi familia. gloria a Dios. Santo, A gloria veces, a veces Dios. tienen que pasar este tipo de cosas con alguien de nuestra Así familia es. que nosotros queremos para que los demás puedan venir a los pies del Señor. A veces tiene que Amén. tratar duro el Señor con nosotros. Sí. Sí. Amén. Por lo Gloria a general, Dios. mi testimonio, lo que yo viví, ayudó mucho a mi padre, porque él estaba apartado. Vino el accidente, él se reconcilia con Dios, busca a Dios, comenzó a buscar a Dios fervientemente y llegó el COVID. Y el COVID no le dio oportunidad a medicina.
se lo llevó rápido. Wow. Pero dentro de toda esta experiencia que vivió él con el asunto del COVID, Dios le dio la oportunidad de ser salvo. Porque aun cuando no podía respirar, aun cuando le faltaron sus fuerzas, él solo dijo: Señor, te adora mi alma, te adora mi vida. Ya no puedo más, Señor. Y quedó dormido hasta cuando Dios lo levante. Gloria a Dios. Santo, bendito Eso Dios. fue lo que vi. Tuvo una Hermana oportunidad. Silvia, hermoso testimonio, de verdad es algo real para todas aquellas personas que lo han escuchado y lo van a escuchar. Esto no es un cuento, no es fábula, esto es real, es el testimonio que ella vivió, que ella pasó. Hay evidencia, fotos de su hospitalización. Ella estuvo una semana en coma. Hay papeles donde certifican que ya casi ya estaba para que le habían dicho a su esposo, ¿verdad? Ya compre la caja nomás, que ella ya, para que ya la vayan a enterrar. Se perdía la caja. Se perdía la caja nomás. Pulmón perforado. Aquí dice, hay una hermana, dice amén. Yo recuerdo ese testimonio cuando la hermana estaba aún vendada la cabeza dando su testimonio. O sea que usted, La hermana después del accidente Alicia, enseguidita también empezó a dar Alicia López, el testimonio. No fue enseguida. No fue enseguida porque me mandaron Micrófono. reposo. Ya, Tuve que estar en la casa un buen tiempo porque... de recuperación Sí, sería. porque como había perdido bastante sangre, por lo general yo me levantaba y me mareaba. La debilidad. Sí, tuve que estar con bastante reposo y no me podía sentar, porque a lo que caí me golpeó bastante el coxis. Oh. Entonces no me podía sentar, no me podía sentar. Yo solo podía estar acostada y boca abajo. Entonces a medida que poco a poco Dios y su misericordia y los tratamientos, las terapias, ya pude. wow, Sí. hermoso. Hay mucho amor también que me dio mi esposo. Ay, saluditos al esposo de nuestra Saludos hermana. a ¿Cuál es nuestra el nombre hermana de- Juan Neira. Juan. Juan Dios Neira, le saludos, bendiga, Dios le bendiga y a amado todas las hermano. personas que pudieron escuchar y lo van a escuchar, por favor, compartan este testimonio, es real, es el mensaje y el mensaje de Dios es el que Dios le dio a la hermana, que la iglesia se vuelva, deje sus concupiscencias, deje lo que esté haciendo, el pecado, la pornografía, todo lo que ella vio, todo y volvamos a sus caminos. Si alguien desea hacer la oración de fe de reconciliación, pues lo puede hacer en esta hora. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Recuerda que esto es real. Tú que estás viendo y a lo mejor dirás, no puede ser, eso no es real, yo no creo. No, es real. Y tú sabes que es real porque hay un creador, hay un Dios, creador de la existencia de todo lo que está dentro y fuera de esta tierra. Y un día vamos a morir y un día nos encontraremos con el creador y tendremos que dar cuenta. Y es ahí en ese momento donde seremos confrontados con Dios, con la palabra. Será el momento de que sabrás que es verdad que el alma sale del cuerpo, porque cuando se acaba esta vida terrenal, es donde recién inicia la vida espiritual. Así es. La eternidad. No es que se acaba ahí cuando te mueres y que muchos dicen, no, ya me muero, se acaba todo. No es así. Esto. Ajá, hay gente a la que Dios ya le viene hablando desde hace tiempo, que se tiene que reconciliar, que tiene que vivir en rectitud, como decía, como le mostraba, que la gente se había desviado. Así es. Entonces mucha gente vive quizás una doble vida, una doble moral, Amén. que sirven en los altares sabiendo que andan en pecado, pues es la hora de, no de decir, ay, como ando en pecado ya no voy a estar en el altar y me voy a apartar, no, todo lo contrario, amado hermano, amado amigo, amado amiga, es tiempo de dejar todo, y si no es con nuestra fuerza, es con las fuerzas de Dios, porque con nuestras fuerzas no podemos. No Amén. podemos depositar aquello, esas cargas, esas debilidades en las manos de Dios. Señor, soy así. Señor, mira mi carácter. Señor, mira lo que hago está mal. Yo sé que no te agrada, pero tú ayúdame. Y el Señor ayuda a todo aquel que lo clama de corazón, aquel que se humilla. Si su Amén. pueblo se humillare, dice la palabra del Señor, Que Él inclinará su rostro Amén. y escuchará y perdonará y sanará. Usted, amado hermano, amada hermana, si está haciendo algo malo, no se aleje de Dios. No digas, ay, voy a dejar porque estoy haciendo. No, al contrario, dice que el Señor nos puede limpiar, nos puede hacer más blanco que la nieve. Como el lienzo que usted le vio en las manos. Exactamente. Así, y así nos va a volver si nos dejamos moldear, porque dice el que se deje tratar. Amén.
El que se deje tratar, y Amén. Dios va a tratar con muchos y está tratando con muchos y va a seguir tratando porque va a preparar a su pueblo. Amén, Amén. hermana. No sé si desea Así hacer es. una oración para aquellas personas que han escuchado el mensaje de Que Dios se por quieren medio de usted. Yo reconciliar. firmemente sé que hay muchos corazones palpitando ahora. Quebrantado. Yo firmemente sé que aún la luz de Jesús sigue alumbrando las tinieblas en las cuales tú vives. Firmemente sé que tenemos un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, que Él está en todo lugar. En cualquier parte del mundo que tú estés viendo esto, en cualquier parte de la ciudad, del Ecuador, solo te invito a que rindas tu vida a Cristo, que le busques, que estás apartado, está bien, te apartaste, pero aún hay oportunidad. Estamos viviendo en el tiempo de la gracia y no desprecies ese regalo. Quiero orar por ti, por tu familia. Quiero orar por algo que para ti es imposible, pero nosotros tenemos el privilegio y la bendición de servirle a un Dios de lo imposible. Amén. Estamos haciendo el llamado de salvación de vida eterna, porque para esto son estos momentos, no solo para testificar las vivencias de lo que Dios ha hecho, sino para que dejes que el Espíritu Santo trate contigo y deje que el Espíritu Santo trate en tu corazón. Yo ahorita voy a hacer una oración para salvación y vida eterna. Tú, hombre, mujer, tienes la facultad de decidir qué camino coger, si seguir la vida que llevas o buscar a Dios. Así que vamos a orar. Padre eterno, Dios de la gloria, te agradezco por tu bendición, por tu misericordia, por permitirnos estar en este lugar. Señor, por permitir que haya esto de internet, de vida online, para que poder llegar a muchas vidas, Señor. Te pido, Padre, por aquel que ha mirado el video, por aquel que lo va a ver, por aquel que no encuentra esperanza, por aquel que está corriendo, Señor, por problemas, por aquel que no encuentra una salida a su necesidad. Señor, he testificado lo que tú me mostraste de que hay un infierno que es real, que el cual hay que alejarse y dejar a un lado porque eso no fue hecho para nosotros. Aunque hay un cielo, Señor, el cual hay que ganar, el cual hay que anhelar firmemente para poderte conocer y mirarte cara a cara algún día, Señor. Trata con esas vidas, con esas almas. Y desde ya, Señor, te pido, Padre, que trates en esos corazones, Señor, en el más duro, en el más sensible. Y que procedan, Señor, en esta hora a decir, Padre eterno, reconozco que soy un pecador, reconozco que estoy necesitado de tu presencia, reconozco que no he estado haciendo las cosas bien y que mi vida ante ti ha sido, Señor, una vergüenza. Te pido en esta hora, Espíritu Santo, que me contemples, que mires mi corazón, mi alma. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mí, que tu presencia se quede conmigo. Reconozco mis pecados en esta hora. Me aparto de esa vida antigua, monótona, sin Dios, sin consuelo. Y acepto a Jesucristo como el Salvador de mi vida, de mi alma, de mi corazón. Desde este preciso momento, que hagas una nueva criatura en mí, Señor. Rindo mi vida a ti, todo mi ser, mi corazón. Aquí está mi vida, mi alma. Y te presento desde ya mi familia, Señor. Que también hagas la obra en cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu visitación. Gracias por estar conmigo, Señor. Gracias por quedarte conmigo. Gracias, Señor, por las maravillas que hiciste en mi hermana. Gracias por las maravillas que has hecho con cada uno de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, qué bonito. Le damos gracias Amén. al Señor porque, como nuestra hermana dijo, estamos seguras de que esta palabra ha llegado a los corazones, que sabemos que hay corazones quebrantados en estos momentos, Amén. ya que Dios ha sido preciso y claro al decirnos que nos volvamos a Él. Amén. Le Damos gracias.
Le damos gracias también a nuestra hermana que ha dispuesto su tiempo. Amén. Gracias por hermana, compartir. por haber aceptado Sí, es de gran venir hasta bendición. acá. Muchas Es de gran gracias. bendición de lo lejos. ¿De dónde es que venía nuestra hermana? De Chongo, Chongo, nuestra hermana, bien. qué privilegio, de verdad, con nuestros hermanos que están tras cámaras también, que Dios me los bendiga grandemente. Amén, gloria a Dios me los Dios. bendiga, el productor que ha puesto todo su empeño, que Dios lo bendiga grandemente, nuestra Amén. conductora, también nuestra presentadora Rita y su servidora también, Amén. Erika Cuello. Es de gran bendición, amada hermana, y nuevamente le damos muchísimas gracias por compartir este tiempo de bendición con nosotros, de verdad. Sí, muchas gracias a todos los que se han podido conectar y a los que se quedaron hasta el final. Damos gracias a Dios por la vida de Katy Méndez, por la vida de Alicia López, amén, gloria a Dios, dice, y Marcos Bonet dice, volver a las sendas antiguas, dice la palabra, y ellos dijeron, no nos volveremos, la realidad que se vive hoy en el día, en unos lugares se ha dejado la sana doctrina, amén, gloria a Dios. Damos gracias a Dios por todas aquellas personas que han podido estar. También dice, amén, sus oraciones por mi vida espiritual. Alicia López Blas. Alicia López Dice, Blas. amén, yo recuerdo, fue la hermana que dice que recuerda haberla visto vendada todavía dando su testimonio, amén. Desde Lima, dice ella. Dice, desde Dios Lima, Perú. bendiga, amén. Lima. Dice, Dios le bendiga grandemente desde Lima, Perú, gracias. Dios le bendiga a nuestros Inés hermanos Ramos. peruanos también. Inés Ramos, ¿cómo estás? Dios te bendiga desde Estados Unidos, desde Springfield. Gracias por compartir tus testimonios, bendiciones. Desde Springfield, Massachusetts. Ah, de Massachusetts. Gloria a Dios. Y Gloria este a Dios. testimonio llegará a muchas vidas y será de Amén. mucha bendición porque es Amén. un testimonio real y que Dios aún tiene misericordia por nosotros y nos manda estos mensajes porque muchas personas dicen no, que ya no hay estos milagros, pero Dios en su misericordia tiene tanto amor para nosotros que aún nos manda estos mensajes a Amén. decirte, vuélvete, mira, estás mal en esto, estás mal en lo otro. Entonces, volvámonos y busquemos de Dios de corazón, no para ser visto al hombre, sino para agradar a Dios, no para que el hombre nos enaltezca, no, es para que Dios estemos nuestro nombre inscrito en el libro de la vida, para poder estar un día a frente al Señor y poder Amén. decir, aquí estoy, amén, gloria a Dios. Ese es el objetivo. Cara le veré, Amén. allá del cielo azul. Amén. Cara a cara y en la gloria podré ver a mi Jesús. Gloria a Oh, Dios, gloria a qué Dios. bonito. Así queremos verlo cara a cara. Y ese es el anhelo, yo creo, de todo hijo de Dios, todo evangélico, todo cristiano, toda la persona que busque a Dios. El Amén. anhelo es un día ver a nuestro Señor. Amén. A ¿Quién ese no lo Jesús quiere que ver? dio la vida por Amén. nosotros. Ese es el amor, el anhelo Sí. que hasta yo Sí, yo oiga, también lo hermana, quiero ver. aquí cuando el ambiente se mueve glorioso, uno siente una paz, algo bonito dentro de Que las explote en congregaciones. las nubes, que para el mundo esto Que es locura. uno no quiere Ahí dicen uno no los quiere que hermanitos locos. termine ese momento, pero imagínense una eternidad. Una eternidad, si un minuto aquí es tan precioso, Gloria a imagínense Dios. una Bueno, eternidad. damos gracias a todos, gracias por estar con nosotros hasta el final. Dios me los bendiga, Dios me los guarde a la vida de cada uno de los que están aquí y no te pierdas nuestras próximas transmisiones. Así que Dios tan bueno con nosotros que puede ayudarnos con estos mensajes para bien, porque estos testimonios nos ayudan para edificarnos, para ayudarnos a seguir, a fortalecer, a cuando estamos caídos. Bueno, entonces un saludo a todos los que han estado con nosotros y Dios me los Gracias, bendiga y me los hermana. guarde y que Dios bendiga mucho la vida de mi hermana Silvia, que siga adelante y que Dios me la lleve a todas partes porque su testimonio tiene que llegar a todo el mundo, hermana, porque es un Amén. mensaje de Dios para la iglesia, para el pueblo de Dios. Amén. Así que Dios me los bendiga. Dios Chao, les chao. bendiga, Dios les bendiga, Dios les Amén. bendiga.